Buenas noches, alumnos. Antes de comenzar el tema de hoy, que es tablas dinámicas, me gustaría hacer un repaso de los temas que vimos en la clase anterior. Yendo un poquito más atrás, al comienzo de nuestras clases, vimos lo que eran las fórmulas y las funciones. Como a modo de repaso, diríamos que las fórmulas las podemos escribir nosotros, ¿sí?, a partir del signo igual, usando los operadores lógicos que nos presenta Excel: el más, el por, el menos, el mayor o igual, y ir generando nosotros nuestras propias fórmulas. Y por otro lado tenemos las funciones que nos ofrece el programa, que ya son cálculos predefinidos en el programa y que nos dan un determinado resultado a partir de datos que nosotros ingresamos en las líneas. También vimos que se dividen en categorías, de distintas categorías de funciones o grupos, y nosotros vimos en la clase pasada las denominadas funciones lógicas. Una de las funciones lógicas que vimos fue la función sí, que nos permite realizar un cálculo a partir de una prueba lógica y nos da, y a partir de si esa prueba lógica asume un valor verdadero, nos permite dar un resultado, y si asume un valor falso, hacemos otra operación. La otra función que vimos, la otra forma también que vimos de la función sí, o de utilizar la función sí, era una función anidada, es decir, usando una función sí dentro de otra función sí, que nos permitía evaluar una multiplicidad de acciones para en aquellos casos en los que tendríamos más de dos opciones a evaluar. La función O también nos devolvía un valor lógico, ¿sí?, que era verdadero si se cumplía una de las dos operaciones que nosotros estábamos preguntando, o de los dos valores lógicos en realidad que estábamos preguntando dentro de la función, ¿sí? La otra función que vimos era la función y, que contrariamente a la función o, necesitábamos que se cumplan los dos valores lógicos dentro de la función, ¿sí? Y también pero en caso de esta función y de la función no devuelve una operación, sino simplemente un valor lógico, como bien decimos, de verdadero o de falso. Bueno, el tema de hoy son tablas dinámicas, ¿sí? ¿Qué son las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas son una herramienta que se han desarrollado en Excel, que su uso permite crear modelos de datos a partir de grandes cantidades de información de una lista o de una tabla común de Excel, ¿sí?, o de una base de datos. Y tenemos diversas formas de lograr estas tablas dinámicas. Nosotros vamos a ver una que es a partir de Excel, y estas tablas dinámicas lo que nos permiten o al usuario en realidad, tener una flexibilidad que no nos dan o mayor a la que nos dan las tablas comunes o las hojas de Excel, para en la mayoría de los casos la toma de decisiones o ver tendencias de una determinada venta, o ver cuáles son los gustos de los usuarios
a partir de un gran volumen de datos que se pueden ir resumiendo. ¿Cómo creamos una tabla dinámica en Excel? Bueno, dijimos que partíamos, lo ideal en realidad es partir de una tabla con grandes volúmenes de datos, como por ejemplo pueden ser las ventas de un supermercado que tiene varias sucursales, ¿sí? O las ventas o las importaciones o las exportaciones de una determinada empresa en varios países. Entonces, seleccionamos el rango de celda que nosotros queremos que nos permitan abarcar los datos que queremos divisar dentro de la tabla dinámica, y a partir de ahí vamos a la opción insertar tablas y tablas dinámicas. Esto lo que nos va a permitir es crear una tabla dinámica que nos va a preguntar si queremos crearla o dónde queremos crearla. Normalmente cuando recién estamos arrancando la creamos si es posible al costado o del lado de la tabla de Excel o de la hoja de Excel donde están nuestros datos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, una vez que vamos a la opción insertar tabla, vemos lo que les mostraba hoy, es el menú de Excel donde creamos nuestra tabla dinámica. Fíjense que acá el usuario ha seleccionado el rango y nos permite decir en la hoja 1, desde el rango A1 hasta la celda E2000. Fíjense la cantidad de datos que hemos utilizado, ¿sí? Y nos permite elegir dónde nosotros deseamos que sea este informe, porque pasa a ser un informe. Ahora vamos a explicar por qué. De tabla dinámica se cree dentro de una hoja nueva o dentro de la hoja de cálculo existente, ¿sí? Lo ideal cuando recién se empieza y no tenemos demasiados datos, como vamos a hacer ahora en la práctica, es crear la hoja de cálculo existente, es decir, se va a generar, y si no, creamos una hoja de cálculo nueva, ¿sí? Le damos a aceptar y se va a ir a aparecer un nuevo menú, ¿sí? Que vamos a ver ahora, que es este, donde acá se va a generar nuestra tabla dinámica, ¿sí? Y este menú, que lo vemos acá, es donde nosotros tenemos los campos de la tabla, ¿sí? Que son los que queremos trabajar o que vamos a seleccionar, con los cuales vamos a trabajar, y nos van a ir dando. Y acá abajo justo nos tapó ahora, pero tiene 4 filtros, ¿sí? Que una vez creados, elegimos estos campos, se crea nuestra tabla y nosotros tenemos que ir arrastrando, ¿sí? A las columnas o a las filas, columnas, filas, filtros y valores, ¿sí? Los filtros son la selección o el acotamiento que se van a dar a los datos en función de lo que nosotros elijamos acá. Y los valores son, ya nos va a ir haciendo una sumatoria, ¿sí? Si le pedimos eso, de los datos que le indiquemos. Por ejemplo, si queremos colocar, elegimos la columna, el dato de vendedor, la marca del modelo y el total de ventas, y pues ganamos el total. Acá nos va a ir tomando todos los totales, ¿no es? Calculando todos los totales de ventas por vendedor, ¿sí? Bueno, nosotros podemos dar distintos formatos a esta tabla para que quede más estética, por así decirlo, y poder ir tomando distintos estilos. Para eso tenemos un menú contextual, haciendo clic derecho sobre la tabla y y vamos a la opción estilos de tablas dinámicas y seleccionamos el estilo que nos parezca más adecuado. El único detalle es
no se le puede dar formato a los números, ¿sí? Fíjense ustedes que estas tablas tienen un trato diferente, tienen ciertas limitaciones en cuanto a formato a lo que hacíamos en Excel, digamos, ¿sí? En las tablas comunes de Excel, porque estamos trabajando igual en Excel acá. Bueno, bien, acá tenemos el campo que hoy dijimos que se tapaba, digamos, y nosotros ya con una serie de ejemplos, hoy se tapaba y se ve bien. Estamos filtrando por el tema país, ¿sí? Por el país, en este caso de un producto, queremos que se vean los productos que se han importado. Esto está hecho de una tabla de importaciones, de exportaciones, digamos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el país, tenemos que nos filtre por país, por producto de que se ha exportado a ese país, y tenemos el dato también de la ciudad donde se exportó a ese país, ¿sí? Y la suma total. Desde esta información que nos genera una tabla dinámica, podemos nosotros rápidamente tener un informe y saber, por ejemplo, que a Brasil, por ejemplo, se le vende a determinada ciudad, se le vende un producto X, ¿sí? Y nos puede decir que dependiendo de la ciudad, de mayor o menor venta. Eso podemos sacar una información, por ejemplo, una decisión que diciendo, bueno, a las ciudades donde más hace calor, el producto se lo vende más, y en las ciudades que son más, no tan cálidas, se vende menos. O sea que nos permite decidir eso, que nuestras exportaciones tendrían que estar dirigidas a los países donde el clima es más cálido. ¿Sí? Esto es a modo de un ejemplo bastante amplio, digamos así, de lo que se quiere trabajar. Bueno, ¿cómo aprovechamos una tabla dinámica? ¿Sí? El mejor comienzo de crear también la tabla dinámica, como decía hoy, es crear que nuestra información provenga ya de tablas donde se van agregando datos. Es decir, si nosotros tenemos un Excel, digamos, donde nosotros cargamos todos los datos de nuestras importaciones o de nuestras exportaciones, cliente, país, producto, medio de pago, flete, tipo de FOB o la tasa de retorno, toda esa información que tenemos nosotros referente a la operatoria del comercio internacional, la podemos cargar en nuestros datos, en una tabla de Excel, digamos, ¿sí? Y de esa tabla de Excel generar nuestra tabla dinámica, y de esa tabla dinámica es el tema que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Es un dashboard, ¿sí? Que serían como gráficos. La próxima clase en realidad vamos a ver gráficos dinámicos. Si podemos y da el tiempo, ya damos dashboard, ¿sí? Que sería como un resumen de gráficos donde nosotros podemos ver en forma dinámica y más rápida la información que necesitamos. Fran dice, una imagen vale más que 1000 palabras, o sea que un gráfico nos permite ver una información rápida, más que en toda una tabla o una hoja de datos con más de 5000 celdas. Lo que tiene bueno la tabla dinámica es que nosotros, por ejemplo, al actualizar los datos de nuestra hoja de cálculo de Excel, se actualizan todos los datos en forma automática de nuestra tabla dinámica, y por ende se actualizan todos los datos de nuestros gráficos dinámicos, ¿sí? Si llegamos al dashboard o tablero, se actualizan todos los datos de nuestros tableros. Es decir, que siempre, por eso se llaman dinámicas, tenemos una actualización, una
actualización dinámica de toda la información que nosotros generamos.